10. Crueldades. 26 de enero de 2000. Comienzo sin demora con 2 citas. Esta es la primera, tomada de un vasto poema, sin duda uno de los más grandes del siglo, escrito al parecer en 1915. Hay una sinfonía de sensaciones incompatibles y análogas. Una orquestación en mi sangre del tumulto de los crímenes. De la batahola espasmódica de las orgías de sangre de los mares. Furiosamente, como una tempestad de calor soplando en el espíritu. Una nube de polvo caliente que ensombrece mi lucidez. Y solo deja ver y soñar todo esto a través de la piel y las venas. Los piratas, la piratería, los barcos, la hora. Esa hora marítima en que las presas son asaltadas. Y el terror de los cautivos se desliza hacia la locura, esa hora. En la totalidad de sus crímenes, horrores, barcos, gente, mar, cielo, nubes. Brisa, latitud, longitud, estrépito. Querría que fuera en conjunto todo mi cuerpo, sufriendo. Que fuera mi cuerpo y mi sangre y compusiera mi ser en rojo. Que floreciese como una herida punzante en la carne irreal de mi alma. Ser todo en los crímenes. Ser todos los elementos que constituyen. Los asaltos a las naves, las masacres y las violaciones. Ser cuánto sucedió en el lugar de los saqueos. Ser cuánto vivió o naufragó en el sitio de las tragedias de sangre. Ser el pirata resumen de toda la piratería en su apogeo. Y ser la víctima síntesis, pero en carne y hueso, de todos los piratas del mundo. A continuación la segunda cita, tomada de una pieza teatral escrita 15 años más adelante. Los 3 agitadores. Decidimos. Entonces él debe desaparecer, y por completo. Pues no podemos ni llevarlo ni dejarlo. Por eso debemos fusilarlo y arrojarlo a la fosa de cal, porque la cal lo quemará. El coro de control. ¿No encontraron otra salida? Los 3 agitadores. En tan poco tiempo no hemos podido encontrar otra salida. Así como el animal ayuda al animal. También nosotros desearíamos ayudarlo, a él. Que luchó con nosotros, por nuestra causa. Durante 5 minutos, bajo la mirada de los perseguidores. Hemos buscado una manera mejor. También ustedes busquen ahora una manera mejor. Un silencio. Así, decidimos, ahora. Cortemos de nuestro cuerpo nuestro propio pie. Es horrible matar. Sin embargo, no solo matamos a los otros sino también a los nuestros, cuando es preciso. Pues solo la violencia puede cambiar este mundo asesino, como lo saben todos los seres vivientes. Todavía no nos está permitido, decíamos, no matar. Solo la voluntad inflexible de cambiar el mundo ha motivado esta decisión. El coro de control. Sigan con su relato, se han ganado nuestra simpatía. No era fácil hacer lo que debía hacerse. No han sido ustedes quienes lo condenaron, sino la realidad. ¿Qué tienen en común estos 2 textos? Desde luego, ni los autores ni el estilo y ni siquiera la postura subjetiva o la figura de compromiso. Lo común es que, tanto en uno como en otro, lo real se considera como inseparable de la crueldad, de una suerte de fascinación por lo que tiene la forma del crimen más abominable.
El primer texto es un breve fragmento de la Oda Marítima, poema firmado por Álvaro de Campos, un heterónimo del poeta portugués Fernando Pessoa. El segundo pertenece a la escena 6 de la medida, una de las llamadas piezas didácticas de Bertolt Brecht. Aunque Pessoa sea mayor, podemos decir que históricamente ambos hombres no están muy alejados entre sí, con la salvedad de que el portugués escribe desde antes de la guerra de 1914 a 1918 y, debido a su prematura muerte en 1935, no conocerá la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, tanto uno como otro están en plena creación en las décadas de 1920 y 1930. La distancia que los separa no es temporal, se encuentra en la relación entre lo central y lo lateral en la Europa de esos años. Brecht, a quien situé en la clase titulada Un mundo nuevo, sí, pero ¿cuándo? Capítulo 4 de este volumen, maneja todos los hilos del drama europeo, Alemania, las dos guerras, el nazismo, el comunismo, el exilio, la relación con Estados Unidos, el socialismo real, etc. Pessoa elige con orgullo identificarse exclusivamente con Portugal y por lo tanto con los márgenes de Europa, un pequeño país adormecido bajo repúblicas impotentes y luego bajo la dictadura de Salazar, cuyo autoritarismo gris, carente de otro contenido que la conservación de las cosas y un atesoramiento policial avaro, se opone por completo al fascismo radiante. En ese ámbito, Pessoa, convertido por sí mismo en la grandeza que falta, escribe, a no dudar, la poesía más intensa y variada del siglo. Pero es sintomático que, hasta donde yo sé, él y Brecht se hayan ignorado totalmente. Además de la separación debida a los lugares de la historia, tampoco los destinos personales son comparables. Nacido en Sudáfrica y anglófono virtuoso, Pessoa, instalado desde muy joven en Lisboa, ya no dejará esta ciudad. Su vida es una síntesis entre la invisibilidad relativa del empleado de comercio y el activismo del poeta de vanguardia. Pessoa sabe que está, como, para su desdicha provisoria, el propio Portugal, al abrigo de la historia. Sin embargo, la atraviesa de manera oblicua. Ese es uno de los sentidos de un gran poema titulado Lluvia oblicua, y para hacerlo debe protegerse de cualquier visión unilateral de las cosas y construir, en soledad, un mundo mental de una extrema complejidad. Pessoa, en suma, reemplaza la intensidad político-histórica, agotada en su país desde la gran época de los descubrimientos, por la complejidad de las construcciones del pensamiento. Un elemento crucial de esta operación es el devenir varios, a la cual dio el nombre de heteronimia. La obra poética, en efecto, se propone bajo 4 nombres y es, en verdad, el conjunto imposible de totalizar de 4 obras muy diferentes por su estilo, su alcance, su metafísica, etc. Esos heterónimos son Alberto Cairó, Álvaro de Campos, Pessoa en persona y Ricardo Reis. 48. Es como si un hombre hubiera asumido la tarea de escribir todas las virtualidades de la poesía portuguesa en el siglo. Poesía digna de la situación histórica planetaria de la cual el Portugal histórico se había retirado. Pessoa lucha contra la esclerosis temporal mediante la invención de una complejidad poética sin precedentes. Brecht, por su parte, tiene una relación inmediata con la complejidad de las situaciones y no necesita crear el espacio poético de estas. Su problema consiste, más bien, en encontrar puntos de referencia eficaces, simples y orgánicos, en una situación compleja y que se vea a sí misma como tal. Por eso se convertirá en un enorme hombre de teatro, porque este es el arte por excelencia de la simplificación, del poder estilizado. Brecht se pregunta qué nueva poética teatral tendrá la capacidad directa de educar al público sobre el problemático devenir de la época. Podemos decir, para terminar,
que la mayor diferencia entre Pessoa y Brecht consiste en que uno lucha contra la simplificación a través de una poética de la complejidad y otro procura trazar en la complejidad los caminos de una simplificación poética activa. Esto hace aún más sorprendente su convergencia en la representación, a mi juicio casi complaciente, de la extrema violencia, la crueldad más radical. Ese punto hace que uno y otro pertenezcan a este siglo. Pues la crueldad es un tema importante del siglo XX literario. A decir verdad, podemos vincular de inmediato esa insistencia de la crueldad en las artes con la omnipresencia de la crueldad de los estados. Pero eso no basta. Lo que se trata de considerar es la crueldad a la vez como materia y como fuente de la producción literaria. En el siglo, aquella fue menos una cuestión moral que una cuestión estética, una deuda más con Nietzsche. Piénsese en Artaud y su reivindicación de un teatro de la crueldad, en las reflexiones de Bettel sobre el sacrificio y también, como ya hemos visto, en la dureza bastante serena, frente a las peores violencias, de los escritores aventureros como Lawrence o Malraux. En Pessoa la crueldad está contenida en la metáfora de los piratas. En un segundo plano, se trata de la crueldad colonial, cuyos iniciadores fueron los portugueses. Para Brecht, el término agitadores remite al Partido Comunista, a sus exigencias, a aquello de lo que éste es capaz en materia de crueldad y de su justificación racional. Pues la decisión de los agitadores consiste en liquidar al joven camarada, que no está de acuerdo, que quiere separarse del partido pero sabe demasiado acerca de él para dejarlo en manos del enemigo. En ambos casos hay un establecimiento textual de un lugar de crueldad. Nos encontramos en el momento en el cual el individuo es trascendido de algún modo por algo más vasto, la piratería como emblema del lugar marítimo devorador o el partido como figura de la historia. Momento en que la subjetividad personal estalla, se disuelve o se constituye de otra manera. En el fondo, la crueldad es el momento en que debe decidirse la disolución completa del yo. La crueldad es necesaria, dicen Álvaro de Campos y Brecht, para que él, nosotros y la idea se hagan uno y nada limite la autoafirmación del nosotros. La idea solo puede cobrar cuerpo en un nosotros, pero el yo no accede a su disolución sino asumiendo el riesgo, incluso deseado, del suplicio. Uno y otro caso muestran la aceptación de la crueldad como figura de lo real. Para ambos escritores, la relación con lo real nunca se da como armonía, es contradicción, rudeza, corte. Según escribe Brecht, solo la violencia puede cambiar este mundo asesino. Y según escribe Campos, es preciso interiorizar lo puro múltiple en la totalidad de sus crímenes, horrores, barcos, gente, mar, cielo, nubes, brisa, latitud, longitud, estrépito. Lo real termina siempre por ofrecerse como prueba del cuerpo. La idea de que el único cuerpo real es el cuerpo torturado, despedazado por lo real, es terrible pero antigua. Eso es lo que merodea tanto en la imagen de los piratas como en la siniestra visión del cuerpo del joven camarada, arrojado a la calera. La vocación de la poesía y el teatro no es acaso decir lo que no se dice, lo que la política lleva a la práctica sin confesarlo verdaderamente? La prueba de que un cuerpo ha sido expuesto a lo real es la herida. En el fondo, la aceptación de la crueldad por los militantes de una verdad obedece a que el nosotros sujeto se representa como un cuerpo insensible por ser eterno. La sensibilidad a la violencia no es más que el componente individual de un nosotros inmortal. La verdadera dialéctica se sitúa, por lo tanto, entre crueldad e impasibilidad, impasibilidad de la verdad. El siglo XX sostiene que la idea impasible, universal, trascendente, se encarna en un cuerpo histórico compuesto, por su parte, de cuerpos no impasibles, cuerpos sufrientes. Como proceso, una verdad es un cuerpo a la vez sufriente, por sus componentes, e impasible, por su ser de idea. La crueldad, por ello, no es un problema, es un momento,
el de la unión paradójica entre cuerpo sufriente y cuerpo impasible. Metafóricamente, como lo comprendió Mandelstam, es cierto que el siglo tiene algo de crístico. Pues el siglo plantea la siguiente pregunta: ¿qué es una encarnación? Y la plantea de esta forma: ¿qué es lo absoluto en la historia? El emblema de Dios encarnado era el cuerpo supliciado de Jesucristo. En el siglo hay un prolongado martirologio, que es la exposición del cuerpo supliciado de la idea. Desde el punto de vista filosófico, se trata de un platonismo al revés. Para Platón, el problema es extraer la idea de lo sensible. En el siglo, la cuestión pasa por dar a la idea su poder sensible. Se trata de una antidialéctica descendente en vez de una dialéctica ascendente. En definitiva, todo se juega en el yo y en el nosotros. Es necesaria la composición de un sujeto mortal y sufriente y de un sujeto inmortal e impasible, inseparables entre sí. El problema consiste entonces en saber a qué pruebas es sometido un cuerpo originariamente no impasible por lo absoluto de la idea. No hay verdadera crueldad sino en la idea. Sin duda es eso lo que en la crueldad fascina a nuestros artistas. Hoy sabemos que cuando la idea está muerta, el verdugo también muere. Queda por saber si del deseo legítimo de que el verdugo muera debe inferirse el imperativo: vive sin idea. Por el momento no responderé este interrogante. Volvamos, mejor, al punto central, la articulación del sujeto como cuerpo individuado y el sujeto como producción anónima de la idea. Para ello, daré una vez más la palabra a la Oda Marítima de Pessoa y la Medida de Brecht, no sin algunas puntualizaciones previas. La Oda Marítima es un inmenso poema de arquitectura muy sólida, pero también muy compleja. Se desplaza de la soledad a la soledad, de modo que su última palabra no es el nosotros. La crueldad colectiva, presentada en la imagen de los piratas, es un pasaje, largo, sin duda, y casi machacón, pero de todas maneras un pasaje, una especie de ensoñación alucinada. En el poema podemos distinguir 7 momentos. Soledad del proferimiento, en Lisboa, un yo indeterminado, pero que se encadena al poema: mira bajo el sol el estuario del Tajo, el puerto, el muelle. Una grúa gira en el cielo. Momento platónico. La soledad sale de sí misma al provocar el advenimiento de una idea pura de las cosas. Promueve como esencia de su visión el gran muelle, el muelle esencial. Ese momento se deshace debido a la puesta en escena de un múltiple absolutamente furioso. Ese múltiple crea un llamado colectivo al nosotros y rompe la soledad. Presento un extracto de esta cesura, cita a. Quiero ir con vosotros, quiero ir con vosotros. Al mismo tiempo con todos vosotros. Donde quiera hayáis estado. Quiero enfrentarme cara a cara con vuestros peligros. Sentir en el rostro los vientos que azotaron los vuestros. Escupir por la boca la sal de los mares que besaron las vuestras. Poner mano a vuestra faena, compartir vuestras tormentas. Llegar con vosotros, por fin, a puertos extraordinarios. Ir con vosotros, arrancarme. Vete de aquí. Mi traje de civilizado, mi calma en la acción. Mi miedo innato a las prisiones. Mi vida pacífica. Mi vida asentada, estática, reglamentada y revisada. Como efecto del llamamiento precedente, se produce el estallido total del yo, en la multiplicidad pirata, una suerte de dilatación estática del sujeto personal en un nosotros absolutamente cruel. De allí mi segundo fragmento, cita B. Los piratas. Los piratas.
La pasión por lo ilegal unido a lo feroz. La pasión por las cosas absolutamente crueles y abominables. Que roe como un celo abstracto nuestros cuerpos desmedrados. Nuestros nervios femeninos y delicados. Y puebla de grandes fiebres alucinadas nuestras miradas vacías. Cumplir siempre, gloriosamente, el papel sumiso. En los sucesos sangrientos y las sensualidades divididas. De improviso, una interrupción. Como si el impulso de disolución llegara a un límite del poder imaginativo en materia de crueldad y sometimiento. Tras lo cual nosotros, se deshace y hay algo semejante a una regresión melancólica hacia el yo. Sin embargo, otro tipo de multiplicidad dilata una vez más la fuerza creadora del sujeto. Esa multiplicidad no es dinámica, estática y cruel como la de los piratas. Es comercial y racional, atareada y diligente. Álvaro de Campos la calificará de burguesa. Se trata, en verdad, del momento humanista del poema. Mi cita se procede de ese sexto momento. C. Los viajes, los viajeros, los hay de tantas clases. Tantas nacionalidades en el mundo. Tantas profesiones. Tanta gente. Tantos destinos diversos que pueden darse a la vida. La vida, a fin de cuentas, en el fondo siempre, siempre la misma. Tantos rostros singulares. Todos los rostros son singulares. Y nada despierta tanto la religiosidad como mirar mucho a la gente. La fraternidad, en definitiva, no es una idea revolucionaria. Es algo que se aprende de la vida exterior, cuando es preciso tolerarlo todo. Y uno empieza a considerar agradable lo que debe tolerar. Y termina casi llorando de ternura por lo que ha aguantado. Ah, todo esto es bello, todo esto es humano y va unido a los sentimientos humanos, tan sociables y burgueses. Tan complicadamente simples, tan metafísicamente tristes. La vida flotante, diversa, termina por educarnos en lo humano. Pobre gente. Pobre gente toda la gente. Incapaz de incorporarse al humanismo, plegar su palabra a la tolerancia universal tratada como una elección y una ternura, el poeta se retira lo más cerca posible de la figura inicial, la de una soledad que, a grandes alturas sobre el puerto, columbra el movimiento circular de una grúa. La medida es una pieza calificada de didáctica y escrita en 1930. ¿Cuál es la enseñanza, el esclarecimiento que aporta? Nos instruye sobre el Partido Comunista, concebido como subjetividad política, encargado de las tareas de la revolución y sobre todo paradigma organizado de la articulación del yo y el nosotros. Por comprometida que sea esta obra en el plano político, es indudable que Brecht habla del partido desde una posición de artista. Su interés no radica en la coyuntura o la táctica. Brecht quiere manifestar en el escenario la esencia del partido, su función genérica en el periodo posleninista. El título de la pieza es muy preciso. 49, indica que el tema central es el partido tomado como una máquina de decidir. ¿Qué quiere decir que el partido decide? ¿Cuáles son los motivos y los procedimientos de una decisión tomada en su nombre? ¿Qué puede exigir el partido de sus militantes en nombre de su capacidad trascendente de decisión? En una elección artística, una elección de la experiencia de los límites, Brecht teatraliza una decisión abominable. La obra cuenta la historia de unos agitadores comunistas rusos enviados a China. El escenario, figura abstracta de la Internacional Comunista, es por lo tanto la tierra entera, así como para Pessoa los piratas nombran una violencia cósmica. Donde se encuentran los agitadores la situación es terrible para la gente y corre el riesgo de agravarse.
pero la lógica política impone no actuar de inmediato. Un joven camarada opina que, a despecho de esa lógica, es preciso actuar sin dilación alguna en razón del sufrimiento de la gente, pues no tolera que éste persista sin que los responsables políticos hagan algo. Los otros militantes intentan en vano ganarlo para la racionalidad política, contra la sensibilidad inmediata. Cómo se resiste y pone así en peligro a todo el grupo, sus camaradas, que actúan como sujeto nosotros o como partido, deciden ejecutarlo y arrojar su cuerpo a una calera. Brecht dispone las cosas a fin de que el espectador simpatice con el joven camarada e incluso se identifique con él. Es que este militante habla como un sujeto individual común y corriente. A su sensibilidad legítima se opondrá, en el registro distanciado de la razón pura política, una lógica estratégica, que es el discurso del nosotros. Cito a continuación, tomado de la escena 6, un fragmento del debate entre los activistas comunistas del partido. El joven camarada. Pero el partido, ¿qué es? ¿Está en una oficina con teléfonos? ¿Son secretos sus pensamientos, desconocidas sus resoluciones? ¿Qué es el partido? Los tres agitadores. El partido somos nosotros. Tú, yo, ustedes, todos nosotros. Se abriga en tu chaqueta, camarada, y piensa en tu cabeza. Donde yo vivo, está en su casa, cuando te atacan, combate. Muéstranos el camino que debemos tomar y lo tomaremos como tú, pero no tomes el buen camino sin nosotros. Sin nosotros, es el peor de todos. No te separes de nosotros. Podemos equivocarnos y tú puedes tener razón, por lo tanto, no te separes de nosotros. El camino directo es mejor que el rodeo, nadie lo discute. Pero si alguien lo conoce y no sabe mostrarlo, ¿de qué nos sirve su ciencia? Compártela con nosotros. No te separes de nosotros. El joven camarada. Tengo razón, por lo tanto no puedo ceder. Veo con ambos ojos que la miseria no puede esperar. El coro de control. Elogio del partido. Pues el hombre solo tiene 2 ojos. Y el partido tiene 1000. El partido conoce los 7 estados. El hombre solo conoce una ciudad. El hombre solo tiene su hora. Pero el partido tiene muchas. El hombre solo puede ser aniquilado. Pero el partido no puede serlo. Porque es la vanguardia de las masas. Y libra su combate con los métodos de los clásicos, tomados. Da conocimiento de la realidad. Formalmente, toda la escena está construida en torno de los pronombres tú, yo, nosotros. Esta observación es tan sorprendente que atrajo la atención del inmenso lingüista y crítico que era Jacobsen, quien dedicó al juego de los pronombres en la medida un artículo muy notable, 50. En él encontramos la confirmación de que, cuando se trata de la acción creadora, lo real solo se da en la subsunción de un yo por un nosotros. Fórmula particularmente concisa de Brecht: el partido somos nosotros. Pero el leitmotiv del pasaje citado es la exhortación: no te separes de nosotros. La exigencia del nosotros, cuya forma concreta es el partido, se presenta como una conminación a la inseparación. Brecht no sostiene la necesidad de alcanzar la disolución lisa y llana del yo en el nosotros. Todo lo contrario, porque podemos equivocarnos y tú puedes tener razón. La máxima, en definitiva bastante sutil, es que el yo se mantiene en el nosotros de una forma inseparada.
Todo el motivo del debate reside en el mantenimiento de esa inseparación. Esto quiere decir, en concreto, que el joven camarada puede y debe combatir en el seno del partido por su convicción, que es preciso actuar de inmediato, pero no puede mantener esa opinión como decisión separada contra la opinión de los otros. Cuando el joven camarada dice, tengo razón, por lo tanto no puedo ceder, desconoce la construcción de lo real en el punto de articulación inseparada del yo y el nosotros. Desconoce al partido como forma de captura de ese real. Debería decir, tengo razón, pero mi razón solo es real si cedo, aunque sea de manera provisoria, al nosotros, lo único que le confiere una existencia política. O bien, inferir de, tengo razón, un, no cedo, que tiene la forma de la separación con respecto al nosotros, equivale a sustituir la política por la moral y por lo tanto a liquidar todo lo real de la situación. La esencia del nosotros no es el acuerdo o la fusión sino el mantenimiento de lo inseparado. El nosotros de Álvaro de Campos es muy diferente, pues es el nosotros estático de la violencia. Su construcción se lleva a cabo en la proliferación cruel de una especie de dilatación y agotamiento del individuo. El yo está empapado de la voluptuosidad de una sumisión absoluta, cumplir siempre, gloriosamente, el papel sumiso en los sucesos sangrientos y las sensualidades divididas. Un sometimiento masoquista que va mucho más allá de la servidumbre voluntaria. Pues esa sumisión absoluta se ajusta a un principio de placer y no al mero consentimiento. La disipación del yo pone en juego la energía contra la inercia. Se trata, ante todo, de arrancar el traje de civilizado, romper con la vida, asentada, estática, reglamentada y revisada, ir, donde quiera, vosotros, los piratas, hayáis estado. Y ese arrancamiento autoriza la desaparición como sujeto personal y la absorción en él, nosotros, feroz que anima, la pasión por las cosas absolutamente crueles y abominables. En definitiva, Álvaro de Campos y Brecht testimonian a favor de la existencia de dos figuras fundamentales de la relación yo/nosotros en el siglo. Una figura disolutiva que propicia la desaparición estática del yo en un nosotros violento y orgánico. Se trata de una suerte de naturalización cósmica del yo en el nosotros de la crueldad orgiástica. En esta figura aparece con frecuencia el elemento sexual y otro tanto puede ocurrir con la droga, el alcohol o la idiotez, 51, y también con el poema, la música y la danza. Una figura de lo inseparado, que es más dialéctica. El yo establece una conexión inseparable con él, nosotros, pero subsiste allí, incluso como problema interno. Aquí, el elemento político es muy paradigmático y está muy próximo al elemento militar y también a la novela y el cine cuando estas artes aceptan su procedencia épica. Un examen más fino de los textos debe permitirnos señalar, en lo concerniente a la formalización de lo real, las máximas respectivas de la fusión estática y la articulación inseparada. 1. Cita A de la Oda Marítima. La palabra fundamental de todo este ataque es, con, significante de la absorción del yo, en un, nosotros, nómada. Con esa obsesión por la partida y el viaje, ese, ir donde quiera hayáis estado, volvemos a encontrar el motivo de la anábasis, cuando el operador de la construcción del nuevo sujeto es la ascensión y vuelta, la figura de la travesía de los océanos o los desiertos. Álvaro de Campos indica con lucidez la condición de ese nomadismo colectivo, el arrancamiento a la familiaridad, a la instalación. Hay aquí una anotación profunda y, a mi juicio, exacta. Para que el individuo se convierta en sujeto es preciso que supere el temor, el miedo innato a las prisiones, sin duda,
pero más aún el miedo a perder toda identidad, ser desposeído de las rutinas del lugar y el tiempo, de la vida, reglamentada y revisada. Este motivo recorre el siglo, y en su acción y sus obras es a menudo un llamado al valor. El miedo inmoviliza al individuo, lo transforma en impotente. Y no tanto el miedo a la represión y el dolor como el miedo a no ser más lo poco que se es ni tener lo poco que se tiene. El primer gesto que lleva a la incorporación colectiva y la trascendencia creadora es dejar de tener miedo. Nos gusta que nuestra vida esté reglamentada para escapar a la inseguridad. Y el custodio subjetivo de la regla es el miedo. Ahora bien, este hace que seamos incapaces de querer lo real de la idea. De ello se desprende una cuestión fundamental, saber cómo no ser un cobarde. Aquí se juega, en efecto, el poder del pensamiento. Entre 1920 y 1960 innumerables obras, novelescas y sobre todo cinematográficas, abordan esta cuestión. Tal vez la gran contribución de Norteamérica a la temática del siglo sea haber instalado en el corazón de su cine la cuestión de la genealogía del valor y la lucha íntima contra la cobardía. Esto hace del western, cuyo tema prácticamente único es esa lucha, un género sólido, moderno, que autorizó una cantidad excepcional de obras maestras. La preocupación por el vínculo entre coraje e idea ha perdido en nuestros días, sin duda, mucho de su vigor. En lo fundamental, para el siglo acabado, uno es cobarde cuando se queda donde está. El conservadurismo securitario es el único contenido de la cobardía corriente. Eso es exactamente lo que dice Álvaro de Campos, el obstáculo al devenir estático del nosotros, furioso es la vida, pacífica o asentada. Ahora bien, lo que se glorifica en nuestros días es precisamente esa vida. Nada merece que nos apartemos de la cobardía corriente, y menos aún la idea o el nosotros, sobre los cuales nos apresuramos a declarar que no son sino fantasmas totalitarios. Entonces, ocupémonos de nuestros asuntos y divirtámonos. Como decía Voltaire, uno de los más notables pensadores de la mediocridad humanitaria y venenoso enemigo de Rousseau, el hombre del valor, debemos cultivar nuestro jardín. 2. Cita B de la Oda Marítima. Este pasaje combina dos temas en apariencia contradictorios, la transgresión, pasión por lo ilegal, sucesos sangrientos, grandes fiebres y el sometimiento, papel sumiso, nervios femeninos y delicados, miradas vacías. Todo esto va a provocar en el poema una extensa rapsodia masoquista llevada hasta la imaginación de un cuerpo desmembrado, disperso, real en fragmentos de sensualidades divididas. Solo podemos comprender esta alianza, una correlación antidialéctica más, entre la ferocidad más extrema y el sometimiento absoluto si examinamos la función de la pasividad, en Álvaro de Campos y mucho más allá. La pasividad, en efecto, no es otra cosa que la disolución del yo, la renuncia a toda identidad subjetiva. En el fondo, para dejar de ser cobarde, es preciso aceptar en su totalidad lo que deviene. La idea crucial es la siguiente: el reverso de la cobardía no es la voluntad, sino el abandono a lo que sucede. Lo que nos arranca a la regla ordinaria, a la vida asentada, estática, reglamentada, es un tipo particular de abandono incondicional al acontecimiento. Para Campos, el abandono a la partida pirata nómada. Yo mismo experimenté de una vez y para siempre esa correlación entre transgresión y sometimiento en mayo de 1968 y los años siguientes. Sentí entonces que el desarraigo de mi vida anterior, la de un pequeño funcionario de provincia, casado y padre de familia, sin otra visión de la salvación que la de escribir libros, la partida hacia una vida sometida,
ardientemente sometida a las obligaciones militantes en lugares antes desconocidos, hogares, fábricas, mercados suburbanos, el enfrentamiento con la policía, las detenciones y los procesos. Todo eso no provenía de una decisión lúcida sino de una forma especial de pasividad, un abandono total a lo que sucedía. Pasividad no quiere decir resignación. Se trata de una pasividad casi ontológica, una pasividad que cambia nuestro ser al arrastrarnos y hacernos depender de otra parte, absoluto. Es sorprendente que Campos disponga esta pasividad, tan creadora como disolvente, bajo emblemas femeninos. He comprobado, en efecto, que las mujeres se adecuaban más profundamente que los hombres a ese desarraigo abandonado, así como, a la inversa, son más severas y obstinadas en el temor y el conservadurismo. Cuando deja de ser la organización doméstica de la seguridad y el miedo, lo femenino va más lejos que nada en la anulación de toda cobardía. Por esa razón evocaré aquí a Ulrike Meinhof, revolucionaria alemana de la fracción del Ejército Rojo, que se suicidó en su calabozo. Y también a Natalie Mannegan, revolucionaria francesa del Grupo Acción Directa, que se pudre actualmente en nuestras prisiones nacionales. Esas mujeres tuvieron, en todo caso, la pasión por lo ilegal unido a lo feroz. 3. Cítase de la Oda Marítima. Campos explica por qué, a su entender, esa figura del abandono debe fracasar. El razonamiento, por decirlo así, es el siguiente: quien se abandona por completo y se dispersa estáticamente en la crueldad de la vida universal, se aparta de la cobardía corriente. En ese sentido, toda grandeza es abandono, toda idea poderosa equivale a ponerse en manos de un destino. Pero en la duración, la pasividad sufre el desgaste de su fuerza creativa. No puede sino convertirse en aceptación, tolerancia. Ahora bien, la tolerancia es lo contrario del abandono. Lejos de construir una grandeza, es el dato básico del humanismo burgués. Donde antes se situaba el devenir otro del sujeto se instala el lloriqueo humanista, cuando se termina casi llorando de ternura por lo que se ha aguantado. Donde estaba la violencia pirata del nosotros, aparecen los sentimientos humanos, tan sociables y burgueses. Es que lo múltiple desatado en el cual el yo encontraba el éxtasis de su disipación también puede, cuando la energía de los comienzos se dilapida, convertirse en una educación tolerante a las diferencias. Sucede entonces que la vida flotante, diversa, termina por educarnos en lo humano. Esta dialéctica desalentada es la de otra pasividad, la resignación, la tolerancia, esa que lleva a exclamar: pobre gente toda la gente. Esta melancolía terminal es característica del pensamiento poetizante. Campos, en definitiva, cree que no hay nada más grande que la partida, el impulso ilegal y multiforme que rompe la cobardía corriente. Pero en la devoción a lo múltiple, el paso del yo al nosotros, todo se consume en aceptación y tolerancia. De modo que, por la mediación del sometimiento orgiástico y cruel, pasamos en suma de una cobardía primaria, el miedo, la vida pacífica y asentada, a una cobardía secundaria, el humanismo religioso, burgués y tolerante, que en última instancia ve por doquier al hombre y concluye, por lo tanto, que solo existe la vida, a fin de cuentas, en el fondo siempre, siempre la misma. Particularmente sobrecogedora es la alusión de Campos a la fraternidad, en la cual he propuesto ver la subjetivación ejemplar del poder del nosotros. Cuando el poeta declara que la fraternidad, en definitiva, no es una idea revolucionaria, nos incita a distinguir la fraternidad propiamente dicha, que es arrancamiento a la vida legítima, abandono al poder acontecimiental, bene mentielle, del nosotros, y una fraternidad derivada y corrompida, que no es sino humanismo piadoso, cuya fórmula es la tolerancia hacia todo, la aceptación de las diferencias,
Los sentimientos humanos, a cuyo respecto es muy justo decir que son, metafísicamente, tristes, porque implican una renuncia a toda pasión de lo real. Para el pesimismo poético de Campos, esta segunda versión de la fraternidad impone su ley y nos reduce, salvo que toleremos ser todavía cobardes, a la más completa soledad. Pues una visión estática y fusional del acceso a la idea, y por lo tanto de la relación yo/nosotros, que en el siglo es su clave, no funda ningún tiempo y se disipa en su comienzo. Toda insistencia ya es un duelo. Campos considera que la idea es un acto, nunca la construcción de un tiempo. 4. La cita de Brecht. Para Brecht, el problema político del partido, así como la cuestión fundamental del arte, es justamente el hecho de no conformarse con los prestigios del acto y el instante, y crear, en cambio, un tiempo, dar forma a una figura duradera de la relación yo/nosotros. El partido es la forma material de la duración política y la teatralidad épica no aristotélica, la forma de la nueva duración teatral. La pieza a la medida anuda una y otra. La concepción leninista del partido se extrae del balance de las insurrecciones obreras del siglo XIX. Y sobre todo de la Comuna de París. Esas insurrecciones son siempre aplastadas. Aunque estáticas a su manera, terminan, precisamente, en sangrientas represiones. No es posible ninguna victoria que solo sea una improvisación del momento. Será necesario, por ende, darse una disciplina del tiempo, y esa es la principal función formal del partido. Luego de la Revolución de Octubre de 1917, los partidos comunistas de la Tercera Internacional fueron la generalización de una experiencia, la del Partido Leninista. La fuerza de esa generalización radicaba en la idea de que, por primera vez, la gente de abajo, los proletarios, iba a disponer de su propio tiempo. Dejarían de moverse en el tumulto espasmódico, en la crueldad pirata a la manera de Campos. Se crearía para ellos un cuerpo disciplinado, pues sin disciplina no hay construcción del tiempo. Pero esa disciplina no era otra cosa que la aceptación, por parte de innumerables, de su conexión con él, nosotros. El Partido Comunista aún revolucionario, y en 1930 Brecht habla de él o piensa en él, es una cristalización de los yo, una concreción subjetiva. No tiene nada que ver con lo que llegará a ser el partido Estado impotente y siniestro, burocracia a medias terrorista y a medias demagoga. Por ser un concentrado de pensamiento y voluntad pura, propone, como dice Brecht, una forma singular de inseparación del yo y el nosotros. El partido designa una manera singular de construir, solo con múltiples yo, un, nosotros, dueño del tiempo. El partido, como dicen los agitadores, es nosotros, tú, yo, ustedes, piensa en tu cabeza, es el nosotros, de cada cual. Se comprende entonces que su imperativo sea, no te separes de nosotros. A diferencia del éxtasis pasivo de la Oda Marítima, la articulación política del yo y el nosotros no es una fusión. En consecuencia, es posible separarse, pero el partido solo existe en tanto no hay separación. El partido es lo inseparado. Es, cada cual, pero con nosotros, el lugar en que se comparte, en cuanto ningún conocimiento es útil si no se dice, compártelo con nosotros. En el fondo, que el partido sea lo inseparado quiere decir que solo es compartir, sin que se sepa de antemano que se comparte. La esencia de la cuestión es la fraternidad. El, nosotros, es lo compartido. Si bien un, nosotros, como el partido, solo está hecho de una pluralidad de yo, hay una circularidad constitutiva, marcada por el hecho de que lo inseparado es la ley de ese, nosotros.
pero la inseparación se da únicamente cuando el nosotros instaura su ley. La disciplina es el nombre de esa circularidad, el nombre de los efectos posibles de la conminación, no te separes de nosotros. O también, en todos los registros de la obra y el pensamiento, un imperativo del siglo habrá de ser, no sin nosotros. Un predicado muy importante del partido, que sostiene, lo hemos dicho, el poder material de la idea como encarnación en lo colectivo, es su indestructibilidad. El hombre solo puede ser aniquilado, pero el partido no puede serlo. Entre 1917 y 1980 el siglo se propuso crear algo indestructible. ¿Por qué esa aspiración? Porque la indestructibilidad, la no finitud, es el estigma de lo real. Para crear algo indestructible hay que destruir mucho. Así lo saben muy en particular los escultores, que destruyen la piedra para que a través de sus vacíos se eternice una idea. Lo real es lo imposible de destruir, lo que resiste, siempre y para siempre. Solo se hace obra si se tiene la impresión de medirse con esa resistencia. Siglo de las resistencias y las epopeyas, destructor sin remordimientos, el siglo habrá querido igualarse en sus obras a lo real, por cuya pasión ardía. 11. Vanguardias. 1 de marzo de 2000. Me mantengo fiel al método inmanente establecido al comienzo de este ciclo y pregunto, ¿qué es lo que el siglo mismo, desde el punto de vista de las obras de arte que se mostró capaz de producir, declaró a propósito de las singularidades artísticas? La pregunta es también una manera de someter a verificación, en uno de los grandes tipos de procedimiento genérico, la hipótesis que anima estas clases y que hace de la pasión de lo real la piedra de toque de las subjetividades